Seguimos en Tribuna TV Podcast. Estimados seguidores, las obras públicas en los últimos 15, 20, 30 años son parte fundamental del legado de un presidente de la República. Observamos hace poco que llega al Ministerio de Obras Públicas un ingeniero de larga data que hace más de 30 años ocupó ese cargo. Estamos hablando del ingeniero Eduardo Estrella. Nosotros, que nos hemos convertido en un consejero de este gobierno, diciéndole la verdad, hemos observado esta semana, señores, cuando usted llega a la avenida Luperón, que usted observa ese arco de la bandera, señores, la marcha verde, cuántas luchas, señores, es ahí, en esa plaza de la bandera. Señores, el Ministerio de Obras Públicas, en estos momentos, toda la población que le toca pasar por la 27 de febrero, ahora mismo está preocupada porque están observando una destrucción de la Plaza de la Bandera. Señores, aquí el señor Eduardo Estrella, que queremos que quede bien, tiene que tener gente a su lado que esa remodelación que están haciendo, ese paso a desnivel, tiene que decirle a la población cuál será su alcance, porque usted no puede destruir la Plaza de la Bandera de un día para otro. Y señores, no estoy exagerando, invito a cualquiera que pase por la Plaza de la Bandera 27 de febrero, Luperón. Señores, está todo el mundo, a mí me llamaron, Giovanni, ¿qué es lo que está pasando? Porque comenzamos a observar el arco, señores, destruyéndolo de la bandera. Entonces, las relaciones públicas de un ministro de Obras Públicas son muy importantes, más aún, señores, que el país hoy en día, todo funcionario es sujeto al escrutinio público. El pueblo tiene que saber en qué se gasta su dinero, porque ese paso de nivel, ¿de dónde que sale? De los bolsillos de todos los dominicanos. Cuando usted se dirige a un supermercado a pagar impuestos, cuando usted se dirige a una estación de combustible a pagar impuestos, de ahí es que sale ese dinero. Entonces, señores, ya esto no es lo mismo, Melissa, Giovanni, de hace 10, 15, 20 años. El modus operandi del ejercicio público cambió. La verdad es que la gente está observando y la democracia justamente de eso se trata, de que la gente observe, de que la gente critique y de que la gente valore. La verdad es que hay un caos increíble en ese trayecto, en ese tramo de la ciudad. Yo no te soy sincera y es que yo no me había fijado hasta hace muy poco de que ahí están, digamos que destruyendo esa área, sí, uno tiene que decirlo así, aunque han tratado de cubrirlo con unas placas ahí de alucín, pero la verdad es que han estado destruyendo todo eso. Ojalá que la idea no sea desvirtuar esa plaza, porque más que una plaza de embellecimiento del área, es una plaza histórica, es una plaza emblemática, porque es en honor justamente a uno de nuestros símbolos patrios y uno de nuestros más importantes símbolos patrios, que es la bandera. Entonces, ojalá que el equipo de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas pueda dar respuesta a nuestras inquietudes y pueda esclarecer cuál es la finalidad con la que se ha estado destruyendo toda esa área y cuál es el plan de rehabilitación de la Plaza de la Bandera que hay para que no se desvirtúe su estructura física y arquitectónica. Giovanni, yo estoy completamente convencida que el tránsito en la República Dominicana necesita un rediseño, un reordenamiento. Giovanni, al punto, y excúsame que te interrumpa, yo que estuve en Estados Unidos, la gente tiene miedo estar aquí en el país, las personas que viven fuera, porque dicen que esto es un caos. Me dicen, ¿cómo ustedes se hacen? Porque ustedes viven en un caos en la República Dominicana. Es que nosotros vivimos en un constante tapón. Si vamos hacia el trabajo, pasamos hora y media hacia el trabajo. Y ahí usted perdió hora y media de vida, de tránsito. Y después regresar, y después de retorno, más, entonces usted pierde, no, hora y media más. No, realmente cuando vienen a ver son 2 y 2 y media. Porque en la tarde todo se intensifica. Sí, claro. Entonces ya usted perdió 4 o 5 horas de su vida en un tapón. Eso es muy complicado.
Bueno, al punto que tengo algunos amigos que viven en la zona oriental y ellos se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana. Wow. Para y, poder y cruzar. me dicen, Giovanni, si pasó las 6 de la mañana ya. Ya no podemos cruzar el puente, Es así porque que está ellos el dicen. puente y un tapón muy grande en los elevados y en la Máximo Gómez. Giovanni, Es pero increíble. yo quisiera un poquito ahora cambiar de tema. Económico. Provocando un poco el tema económico. Tú sabes que recientemente leí, y voy a darle el crédito al periódico Diario Libre, que es un periódico de circulación nacional, pero que también es digital. Y yo le doy mucho seguimiento a lo que publica el Diario Libre. Me merecen mucha credibilidad. Bueno, pues hice mi tarea, fui al website del Banco Central también, y el gobernador del Banco Central había publicado justamente en estos días el tema del tipo de cambio y las fluctuaciones que se están dando en el tipo de cambio. Realmente me asusta un poco lo que está ocurriendo con la volatilidad del tipo de cambio, porque en una misma semana ha experimentado fluctuaciones entonces hacia la alza. Significa eso que no se ha podido contener en un punto ese dólar. Hoy está, por ejemplo, a 62.77, mañana a 62.84 y así sucesivamente. Entonces, a eso yo creo que el gobernador del Banco Central, que ha estado estableciendo que hay un indicador, ha publicado él también, hay un indicador que se llama un indicador de incertidumbre en los Estados Unidos y que está colocado en el nivel más alto y que cuando eso suele pasar está prácticamente advirtiendo sobre una posible recesión en los Estados Unidos. Y por supuesto, una recesión en los Estados Unidos trae como consecuencia que los dominicanos que residen en los Estados Unidos entonces tengan niveles de ingreso menor. Y si hay niveles de ingreso menor, entonces las remesas en la República Dominicana son fuertemente impactadas. Y todo el mundo sabe que el tema de las remesas de los dominicanos que viven en los Estados Unidos es un flujo importante que aporta a la economía dominicana, que salva a la economía dominicana, que permite también tener, digamos, en el mercado esas remesas en dólares que ayudan incluso, contribuyen al tema de la estabilidad del tipo de cambio. Cuando hay muchas remesas, por supuesto, con aquel tema de que oferta y demanda, entonces el precio suele estar en mejores condiciones. Si viene mucha remesa, se supone que el precio del tipo de cambio debería bajar. Si por el contrario, las reservas disminuyen, las remesas disminuyen, entonces el tipo de cambio podría estar hacia la alza. Entonces, es preocupante. Y es preocupante viniendo de que el gobernador del Banco Central, que nadie puede cuestionar su incapacidad técnica, nadie se le ocurre en la República Dominicana cuestionar la capacidad técnica de Albizus. A mí particularmente me merece todo el respeto técnicamente hablando. Sin embargo, gobernador, hay algo que está pasando, que está influyendo en esa volatilidad cambiaria, que yo pienso que usted tiene herramientas de cómo intervenir en el mercado cambiario. Y usted y yo sabemos, porque ya usted hizo ese ejercicio. Cuando se presentó la quiebra de Banintec en el año 2003 y el tipo de cambio subió abruptamente producto del resultado de esa quiebra de ese banco, usted comprenderá que usted posteriormente, cuando le tocó volver a ser el gobernador del Banco Central y acompañar al presidente Leonel Fernández en su ejercicio, como usted como gobernador y él como presidente de la República, usted intervino el mercado cambiario y el mercado cambiario, digamos que llegó a unos niveles de hasta un 28-1, que a usted se le decía que usted representaba el milagro, que la República Dominicana representaba el milagro en América Latina y que usted era el Alan Greenspan del Caribe. Yo recuerdo perfectamente eso. Entonces yo quisiera que el señor gobernador pudiera, digamos, explicar a los medios de comunicación qué es lo que está impidiendo que el tipo de cambio pueda tener una estabilidad, qué es lo que está provocando el incremento y las fluctuaciones en el tipo de cambio. De verdad, distinguido licenciado Albizu, que yo vuelvo y le reitero, mi respeto para usted en el tema técnico, y usted ha liderado el Banco Central por mucho tiempo, pero la República Dominicana necesita, y el empresariado ha estado muy nervioso porque van a los
bancos y solamente se le está vendiendo $1,500 por empresarios y ellos entonces están teniendo una especie de nerviosismo. De manera que yo creo que usted reúnase con los casacambistas, reúnase con los banqueros, usted sabe cómo hacerlo porque tiene mucha experiencia, para por lo menos impedir que el tipo de cambio exprese una volatilidad que no le encuentro todavía al día de hoy una explicación técnicamente hablando, más allá de los elementos de la política internacional de los Estados Unidos. Sí, te puedo decir, Giovanni y Melissa, cuando yo estuve en Estados Unidos, dije, Dios mío, lo que está pasando aquí lo está viviendo también la República Dominicana. Y, señores, y es normal porque es una situación global. Lo que está pasando hoy a nivel económico, social en Estados Unidos, impacta de manera directa a la República Dominicana y a todos los países que estamos vinculados con la primera potencia mundial. Nosotros escuchamos un discurso de Donald Trump que me sentí, dije, Dios, ojalá salgan a camino, cuando él hablaba el tema de la tasa de interés, que hay que bajarla en Estados Unidos, la inflación, señores, ¿qué decía Donald Trump? Que hoy en día, en la administración pasada, por las políticas que fueron implementadas, se ha perdido el sueño americano. Señores, cuando nuestra distinguida compañera Giovanni Pérez Corsino habla de esta situación, que, señores, observando ese escenario más allá, ¿cuántas personas dependen en la República Dominicana de los Estados Unidos? Señores, aquí en la República Dominicana, yo siempre tengo la vocación de decirle que hay que trabajar, pero el dominicano hoy en día no está en trabajar, señores. Aquí hay un grupo de gente que está viviendo del DAO, del dame lo mío, es lo que viven aquí en la República Dominicana. Giovanni. Usted se dirige a las provincias y encuentra jovencitas esperando que le lleguen las remesas y esperando que le llegue esa cosita y que le llegue lo otro y que le llegue lo otro. Entonces, no nos estamos preparando. Porque al final, señores, ¿qué es lo que busca una sociedad? Que los ciudadanos sean productivos. ¿Por qué Donald Trump habla del sueño americano? Porque el sueño americano era tener una buena casa, una buena estabilidad, una buena educación, una buena salud. Y que con esta situación que hay en estos momentos, esos sueños son frustrados. Y que nosotros como dominicanos tenemos que ser muy cuidadosos, señores. Señores, es doloroso cuando cualquier persona, nosotros lo invitamos a dirigirse a un supermercado. Yo estaba en una fila cuando llegué del país y me decía un señor, mi hijo, yo acabo de gastar 3,000 pesos en 2 cositas. El señor estaba gritando, señor, en un supermercado. Pero estoy el otro día en una panadería muy famosa del Enriquillo y me dice una señora, ay, mi hijo, y estos panes hizo eso. Yo en el 80 lo compraba tanto. Yo dije, ay, Dios mío. Señores, es algo que tiene que servir para que la clase política, porque al final, ¿quiénes son los que aplican las políticas públicas, las decisiones de este país? La clase política, que tiene buenos pensamientos, que muchas veces su interés es particular, pero tenemos que pensar en el interés general. Señores, ¿qué usted hace con acumular una fortuna, acumular mucho dinero, cuando existe una distribución de riqueza, señores, en el vacío? Cuando usted anda en un vehículo de lujo de 100,000, 200,000 dólares y hay un haitiano, un haitiano tocándole que quiere dinero, como nosotros lo observamos, cuando el pueblo está hambriento en este país. Yo nunca había visto, señores, tanta gente pidiendo problemas, pidiendo. Señores, ¿hacia dónde vamos? Es mi dolor como dominicano, porque hay gente que aquí que no le importa nada. ¿Qué me importa a mí, Giovanni? Yo estoy bien, que se jode el otro. Si usted sigue pensando así, amiguito, disfrute su vinito, sus mujeres, su lujo, porque usted va a tener que salir huyendo de la República Dominicana en 10, 15, 20, 30 años.
uno se pone a pensar en cosas que ha leído y el 95% de la riqueza mundial se encuentra en el 1% de la sociedad, el 1% de la población. Al final, esto provoca cierta preocupación. Al final hay un tema de libertad social, de libertad económica, de libre desarrollo de la personalidad. La gente tiene derecho a trabajar y en la misma medida en la que trabaja tiene derecho a adquirir bienes. Y lamentablemente el que no tiene acceso al trabajo pues no puede comer, Giovanni. Y a veces tú dirás, bueno, hay mucha gente en la calle pidiendo. Sí, pero esas personas que piden pueden trabajar. Claro, Hay muchas mujeres que salen con los niños cargaditos ahí de brazos para dar pena. Ay, pero qué pena, pero pueden trabajar porque no lo hacen. Sí hay un tema de políticas públicas que tal vez si se pudieran aplicar, pudiéramos tener mejor acceso al empleo. Hay mucha desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Y yo siento que son muchas cosas que hay que cambiar. Yo no diría que los gobiernos, sino el Estado tiene un desafío y es el correcto desarrollo de sus políticas públicas en función de las necesidades de la población. Generalmente la gente siempre tiene necesidades, algunos trabajan para solucionarlas y otros no. A mí me gustaría retomar el tema de Giovanni Pérez Corsino, ¿verdad? En torno al tema del dólar, sí, porque estamos entre Giovannis. En torno al tema del dólar, se había dicho que a final de año la tasa del dólar iba a terminar en un 65% y aparentemente, Giovanni, esto va a terminar un poco más alto, ¿verdad? Sí. Esto genera mucha incertidumbre en el empresariado dominicano que tiene miedo de invertir, la gente tiene miedo de invertir, la gente tiene miedo de comprar, la gente tiene miedo de vender porque siente que su propiedad se va a valorar un poco más en unos cuantos meses porque aquí también todo se vende en dólar, aquí todo se alquila en dólar. Tenemos muchos desafíos como sociedad. La economía está en una situación de mucha incertidumbre y esperemos que esto termine de la mejor forma porque al final nosotros no podemos apostar al fracaso económico ni social de la República Dominicana. Todo lo contrario. Y fíjate algo, yo quisiera así hacer un llamado a las autoridades monetarias y financieras, digamos a la Superintendencia de Banco y al propio gobernador del Banco Central y a la Junta Monetaria. ¿Y por qué? Porque el tipo de interés que hay en la República Dominicana, y yo sé, reitero y lo he dicho en varias ocasiones, que se ha reducido la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, que a su vez induce la baja en el tipo de cambio, en el tipo de interés. Pero lo cierto es que tengo informaciones de gente que al día de hoy le ha llegado su cartita aumentándole su tasa de interés. Tengo una persona, un familiar, que me dijo que pagaba 38,000 pesos y que ahora al subirle el préstamo va a pagar 50,000. Entonces, es cuando una gente cogió un préstamo, tomó un préstamo y pagaba 38,000 pesos y usted se lo sube a 50,000 pesos, el banco está incurriendo sencillamente en la posibilidad de lo que se llama en finanzas un default, que la gente no pague el préstamo. Por tanto, la cartera de crédito de cualquier banco podría estar sometida a lo que se llama un riesgo de crédito alto, porque cuando la gente pactó el crédito de pagar 38,000 pesos y usted se lo sube a 50,000 pesos, a él no le subieron el salario, los 12,000 pesos que usted le aumentó a ese préstamo. De manera que creo que los bancos han estado ganando mucho dinero. Todo el mundo sabe que mientras la pandemia pasó y todas las facilidades y toda la liberación del encaje legal, la gente sabe que los ingresos de los bancos sobre la tarjeta de crédito fueron enormes, exorbitantes. Entonces yo pienso, presidente Luis Abinader, que la banca también tiene que hacer un ejercicio de sacrificio. Y un ejercicio de sacrificio, en el buen sentido de la palabra, es que si se ganaban 20, que ahora se ganen 18.
por decir algo, o que si se ganaban 18 ahora se ganen 15, porque han tenido márgenes de intermediación bastante elevados. Ustedes han ganado mucho dinero. Entonces aquí se ha sacrificado distintos sectores. Aquí se sacrificó el sector salud, la gente haciendo el abordaje en los centros médicos, que había un desborde. Aquí se sacrificó, digamos, el sector educativo. Aquí se sacrificó poniéndose con el tema de la virtualidad. Aquí se sacrificaron algunos empresarios que tuvieron que ver sus finanzas reducidas por el tema del COVID. Pero entonces la banca no. La banca no se sacrificaron. La banca sigue bollante. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, señor gobernador y señor superintendente de banco, para hacer un PUR, una reunión de banco, y para empezar a pensar en cómo reducir los tipos de interés. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve con más contenido en Tribuna TV Podcast. Adelante, director. El propio Omar Fernández ha dicho, de sus labios han salido, que el sueño de él es ver al presidente Leonel Fernández con la banda presidencial puesta.